En Jeremías 12:1, el profeta Jeremías hace una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, o por lo menos la hemos pensado en el paso de la vida. Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? A primera vista, la pregunta de Jeremías suena medio atrevida. ¿Quién es Jeremías para cuestionar a Dios de esta manera? Y aunque Jeremías es profeta de Dios, sigue siendo ser humano y por tanto no merece cuestionar a Dios así. Pero en realidad, la pregunta de Jeremías no es falta de respeto a Dios, ni tampoco debe sonar como una crítica rebelde. Jeremías percibe una aparente contradicción, algo que choca y lucha contra lo que él conoce de Dios. Como profeta, Jeremías sabe que Dios es justo y bueno y que su misericordia es para siempre. Pero cuando Jeremías ve la prosperidad del mal y de la injusticia, él no entiende por qué Dios permite cosas así. Si lo fuéramos a poner de otra manera, la pregunta de Jeremías iría algo así. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué existe en semejante escala? Es una buena pregunta. Y en muchas ocasiones esta pregunta ha llevado a muchos a criticar a Dios, a odiar a Dios o a negar completamente la existencia de Dios. Elena White, en el libro El conflicto de los siglos, página 546, lo explica de esta manera. Para muchas mentes, el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no pueden explicar. Pero a pesar de que cierto misterio existe cuando tratamos el tema del mal y su existencia, la Biblia no nos deja naufragando en el mar de la duda y la desesperación. A todo lo contrario, hay cosas importantes que la Biblia nos enseña en relación a esta temática. Y eso es lo que veremos en la lección de escuela sabática de esta semana. Lección número 7, que lleva por título El problema del mal. Soy el pastor Michel Aguinaga y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia al Sureste California, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. Cuando tratamos el tema de por qué Dios permite el mal en nuestro mundo, estamos hablando de teodicea. Teodicea es un término teológico que se refiere al argumento o la explicación de por qué Dios permite el mal en nuestro mundo. La palabra teodicea está compuesta de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y dike, que significa justicia. Es decir, la teodicea intenta vindicar a Dios o justificar a Dios respecto al mal. La teodicea, pudiéramos decir, es lo que explica por qué Dios, que es perfectamente bueno, sabio y omnipotente, permite que el mal y la injusticia continúen. Ahora, en las siguientes semanas de nuestro estudio trataremos este tema con más detalle, pero es fácil ver la importancia de esta temática. Si no comprendemos bien el carácter de Dios y lo que la Biblia dice acerca de esta temática, podemos terminar confundidos y dudosos. Y como dijimos en nuestra introducción, algunos terminan dudando de la existencia de Dios por completo. Ahora, supongo que hay ciertas personas que evitan este tipo de pregunta o discusión, pero es importante reconocer que la Biblia no las evita. Muchos escritores bíblicos, tanto profetas como salmistas, han luchado con este tema. Se han hecho preguntas importantes y han quedado registradas ahí en la Biblia. Al principio de este video vimos lo que Jeremías le preguntó a Dios. Pero lo mismo podemos decir de Job. En medio de su sufrimiento, Job 30:26 dice: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Malaquías 2:17 dice algo similar. Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O tenemos las palabras de Salmo 10,
1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cada una de estas preguntas tratan el mismo problema. ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué sufren los justos en este mundo? ¿Por qué a veces sentimos que Dios está lejos de nosotros, especialmente cuando experimentamos la injusticia? Es más, Jesús mismo le hizo una pregunta similar a Dios Padre justo antes de morir en la cruz. Mateo 27:46, la Biblia dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, es cierto, esta pregunta sucede en un contexto diferente a las otras, pero en su humanidad vemos que Jesús siente lo que muchos de nosotros hemos sentido en nuestras vidas. Vemos el problema del mal, sentimos la injusticia del pecado y queremos saber cómo Dios responderá a nuestros problemas. Pero aunque todos quisiéramos tener respuestas a estas preguntas, yo las quisiera tener también, tenemos que reconocer algo muy importante. Todos nosotros somos seres humanos y nuestro punto de vista está limitado en comparación a todo lo que Dios puede ver. Cuando Job a lo largo de su libro hace este tipo de pregunta a Dios eventualmente responde. Y la manera como Dios comienza su respuesta a Job es muy interesante. Nota lo que dice Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, Dios le pregunta a Job, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Ahora, no es que Dios está castigando o reprochando a Job con esta respuesta, pero Dios quiere que Job reconozca sus limitaciones humanas. Job no sabe todo lo que Dios sabe. Job no puede ver todo lo que Dios ve. Y por tanto sus preguntas suceden en un contexto de ignorancia, en un contexto de conocimiento humano que es muy limitado en comparación con el conocimiento de Dios. Es más, Job reconoce estas limitaciones cuando él le responde a Dios con estas palabras en Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Otra manera de entender esta limitación humana es creer en lo que Dios dice en Isaías 55:8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me gusta lo que dice nuestra lección el día lunes en el último párrafo. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y detrás de bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto un día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Mira, hagamos todas las preguntas que queramos hacer, pero hay que reconocer nuestras limitaciones. Y si somos limitados, lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, que no tiene limitaciones y su conocimiento y sabiduría son inmensurables. De paso, no estamos en completa ignorancia acerca de estos asuntos. La Biblia nos dice que la existencia del mal en nuestro mundo llega en parte por una decisión libre que Adán y Eva tomaron en el jardín del Edén. En el libro de Génesis, Adán y Eva ejercieron su libre albedrío, es decir, ellos fueron dotados con una libertad en tomar decisiones y escoger su propio camino. El problema fue que escogieron un mal camino. Decidieron libremente desobedecer a Dios. Y la Biblia nos dice que el pecado entró a nuestro mundo. Ahora, alguien pudiera preguntar, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar y su pecado traería tanta consecuencia a nuestro mundo, ¿por qué permitió que ellos ejercieran ese libre albedrío? Bueno, nuevamente es otra buena pregunta. Pero el famoso escritor cristiano C.S. Lewis lo explica de esta manera en el libro Cristianismo y nada más, página 58. Él dice, el libre albedrío
aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. De paso, esto es algo que ya hemos establecido. Dios es amor y por tanto Dios no puede forzar a nadie. Su amor espera y desea una respuesta de amor completamente libre de nosotros. Como dicen nuestras lecciones, Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. Ahora, este tema lo trataremos la próxima semana, pero no queremos dejar toda respuesta sin contestar. El mal existe por el mal uso del libre albedrío. Eso es sin duda y es obvio en la Biblia. Pero en fin, el mal no reinará para siempre. Aunque no tenemos todas las respuestas hoy, sí podemos vivir en la esperanza de que Dios hará justicia en este mundo. Y cuando Dios le ponga un fin al mal y la justicia de Dios reine para siempre, el mundo que nos espera será maravilloso. Dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y te recuerdo que Apocalipsis 21:4 nos dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que no perdamos la esperanza. Nuestro punto de vista está limitado y cierto, tenemos muchas preguntas, pero tenemos gran esperanza en las promesas venideras de Dios. Y por tanto, debemos aprender a convivir con algunas preguntas sin respuestas, por lo menos hasta que Cristo venga. Y siempre debemos recordar que el amor de Dios nos puede ayudar a tratar este problema del mal con mucha esperanza. Así que en conclusión, recuerda las siguientes 3 cosas para la lección de esta semana. Número 1, la Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. Y es totalmente normal que nosotros las hagamos también. Número 2, nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. Hay cosas que no sabremos, por lo menos hasta que Cristo regrese. Y número 3, somos animados a abordar el problema del mal con esperanza. Cuando sufrimos y luchamos contra el mal y la injusticia, recuerda las promesas de Dios y el mundo que nos espera. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de Escuela Sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.